Señor, a ti sea la gloria, la honra, Padre. Aleluya. Vamos a orar por este mensaje. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a preparar nuestros corazones. Padre, oramos a ti, Señor, en esta hora y te pedimos por tu palabra. Te pedimos por este momento, por este tiempo de esperanza, de bendición. Porque hoy una vez más traerás un mensaje, una palabra para nuestras vidas. Abre el entendimiento de cada hombre, de cada mujer. Llévate todo cansancio, distracción. Y que en esta hora pueda glorificarse tu presencia en los corazones, Señor, la vida de hombres y de mujeres que puedan caminar en la fe y en la esperanza. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar asiento? Vamos a subir un poquito más el monitor, por favor. Y vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 92. Capítulo 92 del libro de los Salmos. Versículo 12, desde el verso 12 al verso 15. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 12 en adelante. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso, le damos gracias, le damos gloria y honra al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí el salmista: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Así, dos ejemplos importantísimos, dos ejemplos fundamentales que daba este hombre de Dios. El justo va a florecer, el justo va a reverdecer, el justo no se va a opacar, no quedará muriendo, dando lástima. El justo florecerá, el justo se renovará. Lo que también la Biblia llama como aquel que se renueva, aquel que tiene la frescura, puede tener la frescura de una persona que está llena de sueños, de esperanza. Cuando se habla de alguien que tiene la frescura, así como uno puede ver a los jóvenes, y en este tiempo estamos trabajando fuertemente con los jóvenes. Y algo muy particular que tienen los jóvenes es la frescura de la juventud. Esa frescura, esas ganas de avanzar, esa fuerza que tienen, ese ánimo, aunque parezca que no. Pero cuando hay algo que a ellos les gusta, se sienten cómodos, tienen esa frescura, y mucho más cuando la vuelcan, en este caso en la iglesia, en la obra de Dios. La frescura que se necesita en estos tiempos de tanta tecnología, que muchos quedamos como ahí avejentados. Por eso es importante tener esa frescura, contagiarnos de esa frescura, alimentarnos de esa frescura y renovarnos. Bueno, esos jóvenes que podemos tener en la iglesia y que no se van a perder en el mundo, esos jóvenes que pueden tener una esperanza y pueden tener un renuevo en sus vidas, esos jóvenes que tienen esa frescura de tener una vida, incluso muchos de los que caminan desde muy pequeños en la fe, así como tantos niños que vemos hoy, el día de mañana los vemos, y yo los veo y digo, son los futuros preadolescentes, los futuros jóvenes. Porque muchos de esos jovencitos que hoy los tenemos aquí, grandotes, fortachones, chicas grandes, que están estudiando, que están en la universidad, eran los chiquitos que andaban correteando por la iglesia. Muchos de ellos eran los niños que teníamos en la escuelita. Bueno, muchas de esas jovencitas ahora son maestras de escuelita, las que antes iban a la escuelita, los que andaban correteando. Bueno, esa frescura, tener incluso esa inocencia, que no tienen esa malicia del mundo o esas malas experiencias vividas. Tienen un hogar cristiano, una contención cristiana. Incluso cuando salen al mundo hay cosas que no las saben, no las conocen.
porque ellos tienen otra vida, han tenido otra vida, y eso es bueno. Algún joven se puede molestar y dicen, hay cosas que yo no sé del mundo como otros. No te perdés nada. Te puedo asegurar que no te perdés nada. Pero conocé lo que hay de Dios, lo que tenemos en el Señor. Conocé eso. Aprovechá. Porque eso es lo que te va a dar incluso la frescura para que puedas proyectarte en la vida, para que estudies, para que te capacites. Y no estés con la cabeza, como dicen hoy, con esa cabeza quemada ya, de tantas malas experiencias. Jóvenes que en el mundo vos los ves que están avejentados, están sin fuerzas. Jóvenes que no tienen ganas de vivir. Jóvenes que buscan quitarse la vida porque no tienen esperanza de vida, no tienen un futuro claro. Bueno, esa es la diferencia con aquel que está en Dios, con aquel joven que puede estar en la presencia de Dios. La Biblia dice, así será el justo que florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, dice la Biblia, en los atrios de nuestro Dios. Atención, el salmista decía, estos cedros, estas palmeras son especiales. Claro que son especiales, porque esas palmeras, esos cedros, son el reflejo nuestro. Por eso dice la Biblia, así es el justo, creciendo en buena tierra. Cuando estás en buena tierra, vas a crecer. Así como el cedro, el árbol más deseado en aquel tiempo. Y hasta hoy también, la madera más preciada. La vez pasada hablábamos incluso sobre el ciprés, pero hablamos del cedro y es más importante todavía. Su madera más valiosa, añeja, árboles que viven muchos años, más de 100, 150 años. Incluso hasta hace poco se ha hablado y hay científicos estudiando en España uno de los cedros más antiguos que lleva alrededor de más de 1400 años de vida. Hasta ahora, analizado. Le llaman el patriarca. Lo puedes buscar, lo puedes googlear en internet luego. Es un cedro que lleva más de 1482 años. Es impresionante. Pero ha vivido, está en una altura, se ve imponente, verde, siempre verde. Es un cedro que ha crecido, es impresionante. Ha soportado incluso en aquellas tierras volcánicas. Es una zona volcánica que prácticamente dicen ha soportado como 5 erupciones volcánicas en todos esos años. Ha soportado la caída de rocas. Es algo terrible, tremendo lo que ha vivido ese cedro. Más que nosotros. Pero dice la Biblia, así es el justo. El justo que crece como el cedro en el Líbano. Bueno, los cedros del Líbano, de las regiones de Medio Oriente, cedros grandes, imponentes, de los cuales Salomón se valió de su madera para recubrir el templo. No solamente para ciertas cuestiones del templo, sino recubrir toda la piedra. Dice la Biblia que Salomón armó el templo y cuando lo construyó puso piedra sobre piedra y los encastres eran perfectos, porque lo hizo con cálculos milimétricos. Que dice la Biblia, incluso cuenta que encastraban como si fuesen esos legos que vas colocando y quedan perfectos. Pero luego ese templo que fue levantado con esas piedras bien talladas y preparadas fue recubierto con la madera del cedro. Todo por dentro, el piso, hasta incluso el altar fue hecho con el cedro. Una madera que es añeja, una madera que no se pudre, una madera que tiene una resina que no permite que ese árbol se pudra, que se contamine fácilmente como otras clases de maderas. Como se dice también en nuestras regiones, buena madera. Es buena madera porque dura, porque aguanta, porque no se echa a perder. Bueno, así es el cedro. Y así dice la Biblia, es la característica de una persona que busca a Dios, de una persona que está en la presencia de Dios, porque tiene es imponente, es fuerte, es alto, vive por años, se mantiene, y aun cuando pasan los años sigue verde, vigoroso, puede brindar, puede dar refugio, sombra, puede mostrar la firmeza y está en la presencia de Dios. Por eso Salomón dice, esta es la mejor madera para utilizar.
De la misma forma, cuando Dios llega a nuestras vidas y podemos servirle, hacer su voluntad, dice el Señor que nos transformamos en esos cedros que van creciendo en la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, y esta es la característica importante de este cedro y de esta palmera, que crecen en la presencia de Dios, en buena tierra. Están ahí plantados en buena tierra. No es una tierra mala, no es una tierra que les lleva sufrimiento y dolor. El cedro que te hablo yo es un cedro que creció en una tierra que es árida prácticamente. Es tremendo, pero los cedros del Líbano crecían en buena tierra. El Líbano se caracterizaba por eso, la buena tierra, el paisaje verde, todos esos árboles imponentes, pero una tierra excelente. Algo maravilloso. De esa manera, de esa forma podían ser sustentados para vivir, para mantenerse firmes, para no caer. No iba a crecer cualquier cosa ahí. Ahí es donde crecen los cedros y las palmeras. El salmista decía, el justo florecerá como la palmera. Así florecerá, va a reverdecer, va a tener la frescura, porque la frescura te permite tener el vigor, la fuerza, que puede soportar las inclemencias, puede soportar los fuertes vientos. De la misma manera que el cedro, la palmera te da buenos frutos. Las palmeras de Medio Oriente son las que se llaman las palmeras datileras, que te ofrecen el fruto, los dátiles, frutos muy dulces, muy codiciados. E incluso Salomón, ¿para qué lo utilizó en la construcción del templo? Para tallarlas en las paredes. Así como tallaba los querubines, tallaba el dibujo de ciertas flores, también talló palmeras. Las dejó talladas en el templo, en las puertas del templo, en las paredes internas del templo. Porque eso refleja esa consistencia, esa firmeza que solamente Dios puede generar y puede producir en la vida de una persona que confía en Él, de una persona que se entrega a Él. Esa consistencia, ese buen aroma, esa firmeza, esa resistencia, pero también la frescura. La frescura que puede producir una persona que está en Dios. No es algo que avejenta, no es algo que te echa a perder. Cuando vos te encontrás con alguien que no tiene esa cierta frescura, ¿quién es? ¿Qué es lo contrario, pastor? Y lo contrario es aquella persona que vive renegando, que se vive quejando, que se lamenta por todo, que no le gusta nada, que empieza a refunfuñar a cada tanto, siempre se enoja, está molesto, se molesta por cualquier cosa. Si hace calor se molesta, si hace frío se molesta, sopla el viento se molesta, llueve, todo te molesta, nada te cae bien. Bueno, hay personas que suelen ser muy molestas, que se enojan enseguida, fácilmente, se amargan la vida con facilidad. Y eso los lleva a vivir así, ¿no? Como avejentados. Bueno, cuando hay una persona que va entrando en años, por ahí los hijos dicen, che, ya estás más gruñón, ya estás más gruñona, mamá. Uy, mi mamá cómo grita, dice. Grita, se vuelve loca, se enoja por todo. Mi papá se enoja, se molesta, no tiene ganas de nada. Y los hijos dicen, uy, por ahí los viejos se ponen gruñones. Y cuando uno entra en años ya empieza a renegar más. Y suele pasar eso. Tal vez ya se pierde la frescura de la juventud. Nos cubrimos de canas, entramos en años. Y alguien dirá, pastor, lo que pasa es que cuando uno se pone más viejo, y bueno, da bronca, que no se puede mover como tal vez me movía antes. El que dice, bueno, me voy a ir a jugar un partidito de fútbol y ya no puedo mover las piernas como antes. Ya no tengo la agilidad que tenía antes. Ya no tengo la destreza de antes, ya no tengo las fuerzas de antes. Me puedo levantar temprano, pero hay veces que luego ya a media mañana ya estoy con sueño. Ya no tengo las fuerzas necesarias como antes las tenía cuando era joven. Es como que se va perdiendo esa frescura, se va perdiendo ese renuevo que puede resurgir. Cuando se habla en la Biblia del renuevo, e incluso en los árboles, es porque surge una nueva rama, hay una rama verde. Quiere decir que van a venir buenos frutos, que ahora para la temporada que viene aparecen nuevas ramas con más fuerzas, y vas podando un árbol y va creciendo con más fuerza.
y lo van preparando para que sea fuerte, vigoroso. Cada año tiene ramas nuevas, ramas verdes. No se quedó con las ramas viejas. No se quedó ahí seco. Bueno, esa es la característica de ese árbol que se va muriendo o que prácticamente puede estar en pie, pero está muerto. Vos podés ver un árbol que está en pie, pero está muerto. No tiene vida, está seco. No hay verdor, no hay ramas verdes, no hay nada. Vos lo ves y está ahí seco. El que no sabe dice, ¿qué le sucede a este arbolito? Y el que sabe dice, no, ya está muerto. Está ahí como plantado, como que está vivo, pero no está vivo. No tiene vida. Ya se avejentó. Las pruebas, las luchas, las dificultades, las inclemencias, los insectos, todo lo que le ha pasado a ese pobre árbol, todo lo que lo fue carcomiendo por dentro. Incluso suelen ser muy peligrosos. Los árboles que ya están muertos, sus ramas muertas, están huecas por dentro. Se puede caer en cualquier momento. Puede generar un desastre. Y uno tiene que estar atento. Uno tiene que saber que tal vez ese árbol genera un peligro, no te da una seguridad. No puedes buscar un refugio en un árbol que está muerto. Ya no genera vida, ya no tiene vida. Se fue muriendo poco a poco. De tanto renegar, de tanto quejarse, de que las luchas que me vienen, los problemas que tengo, los problemas de salud, los problemas económicos. Tené cuidado que no te avejenten las dificultades de la vida. Que tal vez vos te acordás que cuando eras un poquito más joven tenías un poquito más de alegría, de esperanza, de gozo, tal vez incluso la propia inocencia de no conocer ciertas pruebas y dificultades. Generaban en vos esa sonrisa, esa alegría, que hoy no la transmites, que ya no puedes transmitirla. Ya uno no transmite esa alegría, parece que uno está enojado todo el día, está molesto, anda mal, anda triste, depresivo. Hay personas que andan en la vida de esa forma. En la mirada se les nota que no tienen vida, como que no hay vida, como que están pidiendo ayuda. ¿Cuántos que hoy andan de esa manera? Quizás escuchando esta palabra. Pero dice la Biblia, el justo es diferente. ¿Y a quién le llama Dios en esta palabra justo? El justo es aquel que puede poner su esperanza, su confianza, su fe en Dios. No es justo por sus medios. No es que es una persona mejor que los demás. Es que Dios nos ha justificado. Es que Dios nos ha dado nuestra recompensa. Él nos ha dado la ayuda. Es Él el único, el que pudo rescatarnos y darnos esa vida. Darnos el verdor que nos hacía falta. El vigor que nos hacía falta. Para que no andemos dando lástima, ni dando pena, ni quizás andando ahí como que estamos molestos por todo. Hay personas que suelen disimular y sonríen por un tiempo, por un rato nada más. Hay algunos que le sonríen a las visitas, que le sonríen a los de afuera, pero con los de adentro andan con la cara larga. Eso es lo que pasa, pastor, dice. Eso es lo que pasa con mi esposo. Eso es lo que pasa con mi mujer. Eso es lo que pasa incluso con mis hijos, pastor. Mis hijos por ahí suelen ser amables con los de afuera. Ahí charlan con el vecino, se ríen y entran a la casa y están enojados porque se enojan por todo. Y se pelean con los padres. Bueno, hay jóvenes que de la misma manera andan amargados, andan renegando por todo, se quejan por todo. No hay un momento de gratitud, no hay un momento de afecto, no pueden encontrar el afecto, no pueden diferenciar, dejar por ahí sus penas y sus problemas de otro, ahí afuera, en otro lado, y no traerlos a la casa. Tu madre que se esfuerza por darte todo lo mejor, tu padre que quiere ver una sonrisa. Bueno, suele pasar que cuando los chicos van creciendo, después se ponen un poco más reacios y más distantes de los padres. Ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando vos lo querés abrazar y querés decir mi bebé y mi nene hermoso. El nene ya creció y ya no quiere que le molesten. Y ya no quiere que los reciban de esa manera. O que tal vez cuando lo llevan a la escuela le den un beso. Ya no quieren. Incluso dicen, bueno, porque hay que demostrar que uno no es un bebé. Que ya es una persona que se vale por sí mismo. Cuando no es así. Cuando el joven se hace el duro y ve que la ropa está toda sucia y no sabe ni cómo prender un lavarropa, le pide a la madre. Tal vez no sabe ni hacerse un huevo revuelto.
Y ahí es donde afloja un poquito, ¿no? Porque no sabe, porque todavía es inexperto. Entonces, ¿cuál es el motivo de andar enojado, de andar molesto? Porque la vida te genera esas molestias. Porque tal vez las malas compañías generan que luego seas un joven que trates mal a tus padres, a los que están a tu lado, que te molestes por la situación que estás viviendo y tus padres hacen un gran esfuerzo. Aprende a valorar eso, pero no sabes cómo valorar y siempre pones esa cara de fastidio, esa cara de estar molesta. Un día no tendrás a tus padres. Un día ya no los tendrás y te va a doler en el alma no poder darles un buen abrazo, un beso, o que ellos te acompañen al colegio, donde sea. No quieran andar solos. Claro, según la conveniencia. Bueno, eso suele pasar a cualquier persona, sea joven, sea grande, sea anciano. Pero dice la palabra, el justo, el que está en Dios, el que está plantado en los atrios del Señor, el que está en la presencia de Dios, en la casa de Jehová, dice la Biblia. Ahí hay una diferencia. Porque esos cedros, esas palmeras que son imponentes, fuertes, que pueden soportar las dificultades, son los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Los atrios son el patio interno del templo. El templo se constituía por el propio templo y luego había todo un perímetro cercado, que era como el patio interno. Ese perímetro son los atrios, el lugar donde se realizaban los sacrificios. Y ahí de esa manera se adoraba, se buscaba a Dios en ese perímetro, en ese lugar que estaba todo cercado. En ese lugar donde podían tener un encuentro con Dios para agradecerle, para buscar su presencia, para buscar la frescura que uno necesita. Porque el mundo y todas las cuestiones que te van cansando, que te van desgastando, generan en vos ese cansancio. Esas cargas que uno va acumulando, las malas noticias, generan el fastidio, generan el malestar. Y yo sé que hay personas que escuchan hoy y dicen, lo que pasa, pastor, es que yo no quiero tratar mal a mi esposa y por ahí me pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Y no quiero que me hablen y no quiero hablar con nadie. Y por ahí la trato mal, le digo barbaridades, porque andás con todas esas cargas encima. O si no, están los otros que le cuentan todo y ahí después están los dos llorando, ¿no? Frustrados. Y le cuentan todo su malestar. Y bueno, no querías que te cuente, dicen. Ahí te voy a contar. Y le cuentan todo. Y después la mujer llora y se lamenta. Y viste, al final. Y ahí están los dos peor. Peor que antes. Pero porque no saben cómo. No saben cómo encontrar descanso, cómo encontrar alivio. Cómo encontrar el vigor, que luego eso va desgastando una familia, va desgastando una relación matrimonial, va desgastando la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Se va desgastando y se pierden esos afectos tan importantes. Se pierde ese amor, ese cariño, que antes no importaba si había o no había dinero, pero el niño venía y abrazaba a su papá y eso era el consuelo y jugaban. Y tal vez vos decís, yo recuerdo que antes lo asimilaba de otra forma. Así me decía un varón. Él me decía, yo antes asimilaba las cosas de otra manera, pastor. Yo lo asimilaba de otra forma. Podía enfrentar esos problemas, esas dificultades. Este era un apartado, se había apartado del camino de Dios. Me dice, estoy apartado hace un par de años. Pero sabe que cuando pasaba problemas por momentos difíciles en el trabajo, en la vida, por ahí no tenía el dinero suficiente. Pero, ¿sabe, pastor? Resolvía la situación. Le ponía buen ánimo. Le ponía una sonrisa a mi esposa. Salíamos, nos íbamos a la plaza. No teníamos dinero ni para ir a comprar una hamburguesa. Pero salíamos, tomábamos unos mates, salíamos con los niñitos, jugaban ahí un rato, nos divertíamos con lo poquito que teníamos. Pero éramos felices. ¿Y por qué ahora no soy feliz? Porque saliste de los atrios de tu Dios. Saliste de la presencia de tu Dios. Ahí es donde este varón se dio cuenta que el que le podía dar el sustento, que el que le daba el vigor, la vitalidad para soportar los avatares de la vida, las dificultades que vienen, los golpes que suelen venir, el que te va a ayudar, así como la palmera se puede mover de un lado para otro, pero pasa la tempestad, se termina el viento y está firme y sigue creciendo. Y seguirá viviendo por años, porque la palmera también se caracteriza por vivir más de 100 años. Mucho más todavía. Por eso, de esta forma, el salmista incluso dice, así es el justo.
Y toma la característica de estos dos árboles simbólicos, que son una referencia de cómo Dios puede cuidar de aquel que confía en Él. Cómo Dios puede proteger a aquella persona que se acerca a Él. Este varón me decía, me duele en el alma porque ahora lo único que hacemos es pelear, discutir y decirnos de todo con mi mujer. No puedo disfrutar ni a mi hija, no puedo disfrutar verla crecer. Y eso me da bronca, decía. Y claro, se iba a tomar, se alcoholizaba. Eso es lo que hacía. Y ahí buscaba el consuelo, la ayuda, o por lo menos tratar de olvidar sus penas. Como tantos que hoy olvidan sus penas, dicen voy y salgo por ahí. El joven que tiene problemas dice salgo por ahí y me voy. Y un día vendrás y tal vez no tendrás a tu madre, la que siempre te cuidó, la que siempre te quiso ayudar, porque la tratabas mal, porque no la querías, nunca la supiste valorar. Un día volverás y ya no estará la persona que amas, porque te fuiste por ahí, te agarró la locura. Como alguno que se acostumbra a vivir así, de esas locuras. Andan de locura en locura. Bueno, este varón decía, qué diferente que es cuando uno iba a la iglesia. Y a pesar de que pasábamos momentos difíciles, pero teníamos alegría, gozo. Esa es la diferencia. No significa que luego vivirás para toda la vida mal, pero sabrás enfrentar esos momentos malos. Tendrás el vigor, la consistencia, la firmeza y tendrás el valor de renovarte, de reverdecer, de tener esa frescura para transmitir esperanza. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Porque esa frescura trae esperanza. Porque vos transmitís esperanza. La Biblia dice que nosotros somos emisarios de esperanza. Generamos esperanza en el corazón de otros. Porque tenemos esperanza. Porque sabemos que, ¿y qué es la esperanza? Es que yo confío en Dios, sé que el momento malo terminará, sé que vendrán momentos mejores, sé que Dios nos bendecirá en gran manera, nos ayudará, saldremos adelante. Y que hoy tal vez puedo tener algo pequeño, pero Dios me dará mucho más, hay una esperanza. Dios nos bendecirá como iglesia, Dios nos renovará las fuerzas. Esa es la esperanza. Pero es triste cuando te encuentras con creyentes que van perdiendo esa esperanza. Y por más de que estén en la iglesia, no están en la casa de Jehová. Porque estar en la casa de Jehová no significa que vengas a este lugar. Alguien dirá, pastor, pero esta no es la casa de Dios, no es un lugar donde se busca a Dios. Sí, se busca a Dios, pero vos lo tenés que buscar en tu espíritu. Vos tenés que tener esa celebración en tu interior para que puedas estar en la presencia, en la casa de Jehová. ¿Y cuál es la casa de Jehová? Este es un edificio nada más. Este es un lugar, una construcción. En la antigüedad la gente se confundió y no tomó en cuenta. Por eso ellos veían el templo. El templo era algo simbólico de lo que reflejaba la presencia de Dios. Acercarme a la presencia de Dios. Y ellos se basaron solamente en la estructura, en algo material, nada más. Pero todo eso era simbólico. Nos deja la enseñanza espiritual para que la apliquemos a nuestra vida. No para que nos desvivamos y digamos, bueno, ahí está, tenemos un templo fastuoso. Y el pueblo judío se gloriaba por el templo fastuoso de Salomón. Hasta que Dios dijo, vendrán los enemigos y no quedará ni el templo de Salomón. Y se hizo pedazos el templo de Salomón. Y luego apareció Herodes en la época, antes prácticamente en la época de Cristo. Y fue aquel Herodes que construyó nuevamente el templo. Y él quería hacer un templo mucho mejor y más lujoso que el de Salomón. Pero no tenían el concepto espiritual. Ellos solamente veían lo material. Como alguno que dice, ¿sabe qué? Si yo tuviera dinero, ahí sería feliz. Si yo no tuviera todos estos dramas. No es eso. Porque el día que lo tengas, no serás feliz. Y hay personas que hoy escuchan y estuvieron mal y ahora están mejor económicamente y no son felices. No hay felicidad. Y aquel que decía, bueno, quiero recuperar mi hogar, mi matrimonio, lo recuperó y no es feliz. Porque no está plantado en la casa de Jehová. Porque no está en la tierra, en la buena tierra. Vos tenés que estar en buena tierra, plantado en la presencia de Dios. La buena tierra, lo que te dará los nutrientes necesarios para que puedas soportar, para que aprendas a crecer. Y no tendrás temor de los momentos de tormenta, de tempestad, porque estás bien confiado y seguro en Dios. E irás creciendo poco a poco. Por eso dice la Biblia, tu principio es pequeño, es chiquitito, es insignificante,
Pero no importa, para el Hijo de Dios, cuando empieza a dar sus primeros pasos. Por eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué nos habla la Biblia del primer amor? Has dejado, le decía una de las iglesias, tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor. ¿Y qué era el primer amor? El primer amor era eso. No me fijo a ver cuánto me da, qué me ha dado Dios, cuánto me ha prosperado. Lo amo a Dios, lo necesito a Dios. Quiero estar en su presencia. No estoy esperando que me dé algo material. Le busco, le agradezco, le sirvo con alegría, con gozo. No para encontrar algún reconocimiento o a ver si Dios hace algo conmigo. No, lo hago de corazón, sin esperar nada a cambio. El primer amor, cuando vos te brindás de esa manera. Cuando vos te brindabas a tu pareja, el primer amor, eso que los mantenía unidos. No importa si había o no había, pero eran felices, se amaban, se querían. Pero pasa el tiempo y luego se pierde ese amor, ¿no? Ya se pierde ese amor, se pierde todo eso de celebrar, de alegrarte, de salir, disfrutar, de tomar de la mano a tu pareja y decir, es mi esposa. Y ya no, ya el hombre va por un lado, la mujer por otro, ya están más fríos, ya no están tan frescos como antes, ya están más viejos espiritualmente, están avejentados, desgastados por las discusiones, por los problemas, por la impotencia que uno tiene de que las cosas no puedan cambiar. Pero ¿qué culpa tiene entonces la persona que está a tu lado? Pero claro, vos no lo entendés porque no estás plantado en la presencia de Dios. Vos tenés que estar bien plantado en el Señor para entender lo que yo te digo. Y el primer paso es esto, acercarte a Él, abrirle tu corazón, dejar que el Señor comience a preparar tu vida. Porque vas a estar en la buena tierra. Ahora vas a ser vos sos esa planta, ese árbol. Y la buena tierra es todo lo que Dios te va a enseñar, los nutrientes que te va a dar. Por eso dice la Biblia, dejaste tu primer amor. Porque antes no te importaban las luchas, las dificultades, vos le dabas para adelante. Seguías, llegabas a la iglesia temprano, ahora no importa si llegás tarde. Antes te sentías mal si llegabas tarde. Alguno dirá, pastor, eso me sucede a mí. Y si falto a la reunión, ya no me hace ni cosquilla eso. Claro, pero antes te desesperabas porque decías, tengo que llegar a la casa de Dios y tengo que llegar a limpiar la casa de Dios. Tengo que llegar para servir en la casa de Dios. Ahora, falté, no importa, voy en otro momento. El Señor dice, estás perdiendo tu primer amor. Ese amor que te generaba mi presencia. Ese amor que te tocaba el corazón. Y que escuchabas una prédica y llorabas, que adorabas y llorabas en la presencia. Ese amor que conmovía tu corazón, que enternecía tu alma y que de esa manera yo podía ministrarte para que luego abraces a las personas que amás, que puedas contenerla, que puedas aguantar si se enojaban, que luego vos eras el que contenía, vos eras la mujer que contenía. Pero ahora no sucede de esa forma. Por eso dice la Biblia, vas perdiendo ese primer amor. Y nosotros tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que encontrarnos con esa frescura, la frescura que nos genera la esperanza, porque esa frescura nos genera esperanza, sueños que se van a cumplir en Dios, metas que voy a llegar a lograr. No sé, yo no lo voy a lograr, dice. No, eso debe ser para otros, eso dejáselo a otros, a los más jóvenes. Y ahí hay muchos ahí que están viejos. La Biblia dice de esta manera, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Entonces no puede ser que vos digas, no, se lo dejo a los otros. O que incluso cuando viene alguien joven con la frescura, ¿qué es lo que pasa con el creyente que está viejo? El creyente que está viejo, pero viejo, haragán, fastidioso, que no le sale una, y viene el creyente nuevito que dice, gloria a Dios, me acerqué a Dios hace una semana, conseguí trabajo, salí adelante, ahora he dejado lo malo, quiero salvar almas, y ahí está el otro creyente que ya pasó por, ya se te va a ir el primer amor, le dice. A ver, ¿cuánto conocés vos de la Biblia? Vos no sabés nada de la vida en Dios, sabés cuánto tengo yo en el camino, y ahí se quieren hacer los maestros, pero sabés que sos un haragán. Sos un fastidioso que lo estás opacando, lo estás poniendo mal al otro. ¿Sabés qué tenés que hacer? Aprender de él. Aprender de la frescura que tiene una almita nueva, una vida nueva.
que llega con ganas de amar, de buscar a Dios, que adora. Si vos lo ves, alguno mira y dice que ni cierra los ojos y mira al otro que cierra sus ojos y levanta sus manos. Oh Señor, te amo. Y mira y dice, se hace el espiritual. No, imítalo. Agarrá, imítalo. Decirle, Señor, yo quiero la frescura que tiene esa hermana. Yo quiero la frescura que tiene ese hermano. Que a pesar de todo lo que ha pasado, claro, pero dicen, estas son tus primeras luchas. Eso es lo que pasa. Espera que te vengan las otras, espera que te venga la zaranda, dice. Cuando te agarre la zaranda y te sacudas, Satanás. Pero son los gruñones ustedes. No tenés que ser un gruñón. No tenés que ser un fastidioso. Aprendé. Tal vez ese es el que dice, vamos hermano, vamos hermana, cambie esa cara y vamos a salvar almas para el Señor. Y tal vez tenés que cambiar la cara y decir, sí, tengo que aprender. Aprende de la frescura, contaminate de lo bueno. Que lo bueno te puede impregnar el alma. Pero cuando vos te centrás en ser una persona fastidiosa, renegás todo el día, te amargás la vida, claro, ya te fastidia todo. Porque ese nuevito es como el niño que llega y que está feliz y que incluso a la persona que está media tristona le saca una sonrisa. Si hay un niñito que sonríe, que tiene ganas de caminar y que sale corriendo y vos lo ves ahí y por ahí está que se cae, pero no importa y sigue caminando y sigue, está feliz. Entonces vos decís, bueno, eso me llena, me alegra un poquito. Bueno, eso tenés que ver en la vida cristiana. Si tenés hermanos, hermanas que tienen voluntad de hacer algo para Dios, no los desalientes, no los tires abajo. Tal vez vos quedaste ahí como dice la Biblia, el profeta viejo. ¿Qué pasó con el profeta viejo? El profeta viejo terminó siendo de tropiezo para el profeta joven. Lo hizo caer, lo hizo pecar ante Dios. En vez de ayudarlo, de animarlo, de decir voy a aprender de este profeta joven que dice que tiene que obedecer. ¿Sabes lo que hizo? Le fue de tropiezo. Y lo hizo caer, lo embarulló, lo confundió con las palabras. ¿Sabés qué tenés que hacer vos? Si andás medio fastidioso, si andás medio luchado, no digas nada. Si alguien te dice, mirá hermano, vamos, bueno, amén, decí, y seguilo. Pero así por lo menos te podés contaminar de lo bueno, te podés llenar tu corazón de la frescura de alguien que tiene esperanzas. Este profeta joven decía, no, porque hay que obedecer a Dios y Dios me dijo que no coma y que no coma no le hable a nadie y no vaya a la casa de nadie. Y el profeta viejo le dijo, no, pero a mí Dios me habló y me dio otra contraprofecía. Y me dijo Dios que tenés que venir a mi casa. Le hizo pecar. ¿Vos te pensás que Dios va a torcer su voluntad, la va a cambiar porque a alguno se le ocurra por ahí? Pero eso es lo que pasa cuando hay fastidiosos. Hay personas que no crecen en la presencia de Dios. Ahora, cuando vos creces en la presencia de Dios, vos te gozás porque ves que otro está creciendo. No te va a hacer sombra. Este tal vez después quiere ser más líder que yo. Y si es mejor que vos aprendés de él. Gloria a Dios por eso. Tal vez él tiene la particularidad de hablar con las personas, cosas que vos no tenés. Aprendé de la frescura de la otra persona. Pero no lo quieras hundir. Pero cuando vos estás en los atrios del Señor, estás plantado y vos decís, Señor, no quiero ser un tropiezo. Quiero ser como el cedro, quiero ser como la palmera. Entonces vas a tener que plantarte otra vez en la presencia de Dios, en los atrios del Señor. Y así aprender. Y aprenderás y te llenarás nuevamente de esperanza, de fe, de ganas de vivir, ganas de servir. Por eso dice luego, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces anunciaremos de esta manera la rectitud de Dios. Hablaremos de la verdad de Dios. En él no hay injusticia. Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere a uno y a otro aborrece. Dios nos quiere a todos por igual. No es que Dios te desechó. Lo que pasa es que uno se aleja de estar en la tierra fértil y se ha plantado en otro lado y ahí es donde te está secando. Pero hay oportunidad, hay tiempo para volver a sembrarse ahí, para crecer en la casa de Jehová, en los atrios de tu Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Así el justo, dice la Biblia, en la vejez va a dar frutos. No importa los años que tenga, seguirá dando frutos.
seguirá con el vigor y aprenderá y seguirá aprendiendo. El sabio, dice la Biblia, no es que es sabio porque está tocado por una varita mágica de sabiduría. Dice la Biblia, el sabio en Dios aprende de otros, toma consejo y eso lo hace más sabio. Y los años pasan y dicen, voy a tomar el consejo, voy a tomar del empuje que tiene aquel creyente. Porque tal vez te recuerda a vos cuando tenías ese empuje. Bueno, seguí ese caminito, porque ese creyente, ese jovencito te va a llevar y te va a guiar por el camino correcto. Él te va a llevar a la frescura. Él te va a renovar las fuerzas. A Salomón no le quedó otra cuando él tuvo que vencer a sus adversarios. Dice la Biblia, le habían quemado los ojos. Y así de esa forma no pudo ver nunca más Salomón. Y quedó moliendo trigo y trabajando como esclavo. Y dice la palabra que lo buscaron los filisteos. Los filisteos lo buscaron para hacer de él, para mofarse, para burlarse de él. En medio de una gran fiesta. La fuente de la fiesta era burlarse de Sansón, aquel que era tan fuerte y ahora no sirve para nada. Y dice la Biblia que con el tiempo a Sansón le volvió a crecer su cabellera, que simbolizaba esa comunión con Dios, esa fuerza con Dios, esa esperanza. Y dice la Biblia que cuando él llegó a ese lugar, a ese gran teatro donde estaban los filisteos, había un joven al lado de él, un esclavo, era un joven. Y él tuvo que pedir ayuda. Ahora le tenía que pedir ayuda al joven. Y le dijo, joven, mostrame dónde están las columnas, las bases de este templo. Y te pido que me lleves a las bases del templo, a las columnas principales. Porque él quería destruir a los enemigos, pero ahora solo no podía. Él necesitaba que otro le guíe. Y oh casualidad, había un joven ahí. No había un viejo haragán, había un joven. Había otro que tenía la frescura que él no tenía, que la había perdido. Y tal vez vos perdiste esa frescura. Pero hoy nosotros buscamos rejuvenecer. Y no importa los años que tengamos, pero buscar rejuvenecer para ayudarte, para guiarte, para darte la victoria, para que venzas a tus enemigos, para que tengas una gran victoria. La Biblia dice que Sansón tuvo una victoria como nunca antes en su vida. Pero ese joven le guió hacia las columnas. Le pidió. Antes Sansón hacía lo que él le parecía y no iba a pedir ayuda. Ahora tenía que pedir ayuda. Ahora uno tiene que pedir ayuda. Y no es deshonra pedir ayuda. Todo lo contrario. Eso te traerá la frescura, eso te traerá el renuevo a tu alma y te ayudará a salir adelante. Como esta palabra puede ser la guía, la dirección para que vayas al lugar correcto y ahí es donde venzas a tu enemigo. Pero la forma principal es venir a la casa de Dios, estar plantado en la casa de tu Dios, en los atrios de tu Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios y aquellas personas que quieran reconciliarse con el Señor, rejuvenecer nuevamente, tener nuevas fuerzas. Te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido. Estuve apartado de ti, Señor. Arraigado en el mundo, en una tierra árida. Mas hoy, Señor, voy a plantar mi vida. Voy a arraigar mi vida en buena tierra, en tu presencia. Entrego mi corazón. Me vuelvo a ti, Señor. Renunciando a toda la vieja vida, a todas las quejas, a toda esa vida de derrota, para encontrar la frescura que solo tú, en tu presencia y en tu servicio, me puedes dar. Señor, me entrego a ti. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio
privilegio de ser un hijo tuyo, de ser un hijo tuyo, desde ahora desde ahora y para siempre, y para siempre. en el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor.